Saludos. Saludos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Oh, qué bueno, me alegro mucho que estén todo bien. Y nosotros también estamos bien. Y más ahora cuando nos hemos reunido una vez más en este precioso lugar para hablar de la palabra de Dios. Nosotros como estudiantes, como intérpretes de las Sagradas Escrituras, vamos hoy a compartir con ustedes un mensaje de muchas importancias. El mensaje de hoy tiene que ver con dar a conocer el sentido oculto, el sentido esotérico del concepto montes y reyes. Ese concepto, o esos dos conceptos, esas dos palabras, se encuentran diseminadas en toda la Biblia. E incluso hay un libro en la Sagrada Escritura que le dicen el libro de los reyes. Por lo tanto, se hace de muchas importancia, como le dije, conocer el sentido oculto, el sentido esotérico de esos dos conceptos, de esos dos términos. Pues los reveladores de la Sagrada Escritura, cuando escriben y hacen referencia a los grupos sectarios, a las religiones, ellos le ponen un sobrenombre. Y ese sobrenombre que le ponen, en un lugar lo llaman montes y en otro lugar lo llaman reyes. Porque como le dije al principio, el símbolo del hombre y de la mujer es el árbol. Entonces, como un árbol solo, independiente, no es un monte. Pero cuando se reúne un grupo de hombres y de mujeres que comparten una misma creencia, una misma secta, una misma religión, entonces ellos le llaman montes. Y también lo llaman rey o reyes cuando se trata de muchos, por cuanto ejercen una autoridad y un dominio sobre su súbdito, sobre su feligresía, sobre la persona que los sigue. Entonces, como ellos dictan un conjunto de leyes, un conjunto de principios para regirse como hombres y mujeres religiosos, entonces ellos lo llaman reyes. Y monte porque es un grupo de árboles juntos que comparten la misma religión. Así que, conociendo el sentido esotérico, el sentido oculto de ese concepto, de esos dos conceptos, podemos también evadir algunos obstáculos para nosotros comprender a los profetas, comprender los evangelios. Porque en muchas partes, en vez de hablar de secta o de religión, ellos hablan de montes y reyes, como lo vamos a ver en el transcurso de este estudio conferencias. Así que esperamos que todos en comunión, con una misma mentalidad, con un mismo propósito, unido a la mente y al corazón de Dios, podamos entender, discernir este mensaje en el día de hoy. Así que, como siempre, estamos con ustedes, la joven Evelyn Hernández y quien les habla, su hermano Julián de Paula. Vamos a oír la próxima lectura para comenzar. En Ezequiel 6, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás: Monte de Israel, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles.
He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los niños de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré alrededor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas. Y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. Mas dejaré un resto, de modo que caigan en las naciones algunos que escapen de la ciudad, cuando seáis esparcidos por la tierra. Y los que de vosotros escapen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Amén, muchas gracias. Aquí tenemos la lectura del capítulo 6 del profeta Ezequiel, verso del 1 al 9. Dios elige a Ezequiel para que sea un profeta en Israel. Uno de los grandes profetas del pueblo de Israel de aquel entonces es Ezequiel. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? Le dice que vino a él palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Dios lo envía a profetizar en contra de los montes de Israel. Le dice: pon tu rostro contra ellos y profetiza contra ellos. Ezequiel, un profeta de Dios, dotado del conocimiento del mundo superior, del conocimiento espiritual, comienza a profetizar contra los montes de Israel. ¿Y podemos acaso pensar que Dios está mandando a Ezequiel a profetizar contra un grupo de árboles, contra un grupo de palos, de esos que vemos por la montaña, por los ríos? Porque cuando le damos un sentido literal al concepto montes o monte, entendemos y conocemos por monte un terreno donde hay muchos árboles grandes que hace muchos años que no se tala, que no se tumban esa madera, que no se tumban esos palos. Eso es lo que conocemos literalmente hablando por un monte o por varios montes. Pero ¿será que Dios envió a Ezequiel a profetizar contra un grupo de palos, de matas? No, no podemos pensar así. Dios está mandando a Ezequiel a profetizar contra los montes, a lo que él llama reyes en otras ocasiones. Y ese mismo sentido es el que hace referencia a los grupos sectarios, a las religiones. Y contra ello es que he enviado a profetizar. Entonces, Dios le ordena y le dice lo que le dirá. Le dice: monte de Israel, oigan palabra de Jehová. El Señor así ha dicho Jehová
a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿Qué son los lugares altos de los montes de Israel? Ustedes saben que cada vez que surge un grupo de hombres y de mujeres que constituyen una religión, que componen una religión, ellos elaboran altares. Y a eso es lo que Dios llama su lugar alto, lo cual le va a destruir. ¿Y qué es la espada que Dios va a hacer venir sobre ellos? La espada es el castigo, el juicio. Y cuando Dios hace venir un castigo y un juicio contra un monte, contra una religión, contra una secta, es porque no anda por los caminos de Dios. Es porque no es una religión verdadera, es porque no es una religión que anda haciendo la voluntad de Dios. Porque ahí tenemos la historia de los juicios, de la espada que Dios hizo venir sobre el rey Faraón y su pueblo. Fueron juicios, fueron espada, castigo, para destruirlo, para hacer caer sus creencias, para hacer caer su costumbre, para hacer caer sus tradiciones, su forma de vida. Y Dios le sigue diciendo: serán asolados vuestras imágenes del sol y serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Cualquier persona que adore una imagen que no sea Dios, que vaya dirigida esa adoración, eso es un ídolo. A veces puede ser un hombre o una mujer que tú tengas como un Dios, como alguien que merece crédito, que merece ser alabado, que merece ser creído. Si es falso, ese hombre o esa mujer en el cual tú crees se convierte en un ídolo para ti. Se convierte en una imagen. A veces se adoran ídolos de madera, de yeso, pero también un ser humano se puede convertir en un ídolo cuando no viene de parte de Dios, cuando no es un enviado de Dios. Cualquiera que siga un hombre o una mujer que no sea dirigido por Dios y que esa vida no esté administrada por Dios, ese hombre o esa mujer se convierte en un ídolo para aquel que lo sigue, para aquel que le cree. Y por eso dice: haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los niños de Israel delante de sus ídolos. Y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades. Y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Así que nosotros tenemos que ver bien a quién vamos a creer, a quién vamos a seguir y qué vamos a adorar y a quién vamos a dar el crédito que merece un hombre o una mujer de Dios. Porque cuando una persona habla de parte de Dios, por medio de ese mensajero de Dios, tú puedes llegar a Dios y puedes llegar a conocer a Dios y puedes llegar a amar a Dios. Pero cuando ese mensajero es falso, en vez de tú acercarte a Dios, mejor te aleja. Y en vez de tú tener un corazón más frágil,
más crédulo. Entonces tú te alejas más de Dios y comienzas a confiar en un hombre que no merece confianza, en un hombre o una mujer que no merece credibilidad. Por eso Dios ha dicho que el hombre que cree en otro hombre y su corazón se aparta de Dios, será maldecido. Pero cuando un hombre o una mujer se convierte en mensajero de Dios y puede colaborar con los seres humanos para que se acerquen a Dios y para que conozcan a Dios, entonces ese hombre y esa mujer contribuye con tu bendición, contribuye con tu salvación. Por eso dice, y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Y dice en el verso 8, más dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por toda la tierra. Y lo que de vosotros escaparen, se acordarán de mí entre las naciones, en las cuales serán cautivos. Porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario, que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, se avergonzarán de sí mismos, a causa de los males que hicieron, en todas sus abominaciones. Oye bien cómo lo dice. Se llegará el momento en que los montes de Israel, los grupos sectarios, las religiones, se avergonzarán de ellos mismos a causa de los males que hicieron y de todas sus abominaciones que llevaron a cabo. Así que, mis hermanos, el concepto monte y reyes hace referencia a los grupos sectarios, a las religiones. Y contra ello es que tenemos que predicar. Contra ello es que tenemos que poner nuestro rostro. Pero no para mal, sino para bien de ellos. Porque oyendo la voz de Dios, a través de un mensajero de Dios, ellos pueden llegar a encontrar el camino que por mucho tiempo han dejado. Oyendo a un profeta de Dios, pueden conocer el mensaje que por mucho tiempo han ignorado. Así que ya ahí tenemos la misión de un profeta delante de su pueblo. Llevar la palabra, llevar el mensaje. Vamos a oír la próxima lectura. En Ezequiel 35, del 1 al 8. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y pondré mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tu ciudad asolaré y tú serás asolado, y sabrá que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré el monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré al que venga y al que vaya, al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Amén, gracias. Aquí otra vez el profeta Ezequiel es comisionado. Y él dice que la palabra de Dios llegó a él.
y le dijo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy contra ti, monte de Seir. Extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. El monte de Seir significa el monte Sinaí, la Jerusalén actual, la descendencia de Agar, la descendencia que salió de los lomos de Abraham, pero a través de la madre inferior. Ella es la que produce hijos para esclavitud, para el pecado. Y estando en condición de un hombre y de mujeres comunes y corrientes, sin pasar por la transformación de vida, de carácter, de pensamiento y de sentimiento que se necesita para formar el sacerdocio santo de Dios, sin pasar ellos por una transformación cuántica, ellos forman grupos etarios, forman religiones, pero no hacen la voluntad de Dios, no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios. Y por eso Dios nos envía a profetizar contra ellos, pero a la vez a favor de ellos. Porque cuando Dios envía a un profeta a hablarle a un pueblo, es porque ese pueblo, es porque esa religión, ese monte, no anda por buen camino. Porque bien lo dice, profetiza contra él, no a favor de él. Porque si anduviera por el buen camino, por buena senda, no necesitaría ese grupo de hombres y de mujeres que le hablaran la palabra de Dios. Porque no hay por qué llevar a un lugar algo que ya tienen. Cuando Dios envía a llevar la palabra a un lugar, a una persona, es porque aquello que tú le vas a llevar no está en la persona que va a recibir o en el grupo de personas que va a recibir. Entonces, Dios dice que va a asolar ese monte y será asolado y sabrán que Él es Jehová Dios. Y Él termina diciendo en el verso 8, llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos los arroyos caerán muertos a espada. El rey Faraón, rey de Egipto, era un monte, era un grupo de hombres y de mujeres que practicaban una creencia, que practicaban una secta, una religión. Y Dios envió a Moisés. ¿A qué? A predicarle y a evangelizarlo. Y el faraón, engreído y arrogante, le hizo la guerra a Moisés, el enviado de Dios. Y lo despreciaba y lo maltrataba de una manera increíble. ¿Y qué hizo Dios contra aquel pueblo, contra aquella nación? La asoló, le mandó peste, le mandó juicio. Todos esos juicios que cayeron sobre el monte, sobre el faraón, es a lo que Dios llama la espada. Es el castigo por su vida que ha llevado, por su forma de maltratar al pueblo, de llevar al pueblo a la cautividad, de conducir al pueblo por malos caminos
de dar al pueblo malos consejos. El rey Faraón, muchos creen que se trataba de un gobierno político. No. El rey Faraón, al cual fue Moisés, fue a la religión más influyente, predominante en tiempo de Moisés. Y a ese pueblo, a esa religión, fue que los reveladores llamaron el rey Faraón. Y Moisés, dirigiéndose a él como su misión principal, ese pueblo, ese rey, recibió todo tipo de castigo, todo tipo de asolamiento. Y de la manera que fue asolado en tiempo de Moisés el rey Faraón, así también hoy día hay reyes de Egipto. Hay un rey Faraón en la actualidad. Y de la manera que en aquel tiempo fue asolado y fue destruido, así serán destruidos los reyes que en la actualidad tengan oprimido al pueblo, sometido a la servidumbre, al pecado, a la promiscuidad, lo tengan sometido a creer mentiras, lo tengan sometido al mal, a la delincuencia moral y espiritual. Así, de la manera que aquel rey fue asolado y fue destruido, así serán los reyes de Sodoma y de Gomorra, que en la actualidad hayan sometido el pueblo a ruda servidumbre, a rudas esclavitud. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los reyes de Sodoma y de Gomorra se han repetido en estos tiempos. El rey de Egipto también está en vigencia en estos tiempos. Por eso nosotros amonestamos y aconsejamos tanto a los que dirigen esos grupos como a los dirigidos, a que comiencen a abandonar aquellos grupos, porque serán asolados y serán destruidos. Eso también lo dijo el apóstol Pablo, que el falso maestro, el falso apóstol, se manifestaría, pero llegaría el tiempo en que serían quitados de en medio. Serían asolados y vendrían juicios sobre ellos. Y que de la manera que Dios anunció por el profeta Ezequiel, de que llenaría sus lugares altos de muertos, así, por esa misma experiencia, van a pasar las actuales religiones, los actuales montes, los actuales reyes, que no anden conforme a la voluntad de Dios y que sus enseñanzas estén impregnadas de mentira, de engaño y de error. Nuestro mensaje va dirigido a ellos para que comiencen a abandonar el ministerio del mal, el ministerio de la iniquidad, y comiencen a vivir la vida de bondad, comiencen a conocer el camino de la verdad, el camino de la justicia y el camino del amor. Así que vamos a oír la próxima lectura y continuamos. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Por tanto,
Su camino será como resbaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y le haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén, muchas gracias. Profeta Jeremías, capítulo 23, verso del 9 al 16, habla de la denunciación de los falsos profetas. Denunciar a los falsos profetas es la misión de un profeta de Dios. Profetizar contra ellos y a favor de ellos es la misión de un enviado de Dios. Jeremías es uno de los grandes profetas del Señor. Era un clarividente connotado. Y Dios lo comisiona. Y dice el profeta: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Eso es a causa de los profetas contemporáneos a él. Pero cualquier profeta de Dios en estos precisos momentos, en cualquier parte del mundo, pasa por la misma experiencia que pasó Jeremías en su tiempo. Y él sigue diciendo: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí y todos mis huesos tiemblan. Estoy como ebrio a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son hombres impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como rebaladero en la oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año del castigo, dice Jehová. Dios traerá mal sobre ellos en el año del castigo. Tanto el profeta como el sacerdote son hombres impíos. Cometen adulterio y hacen creer el pueblo en mentira y en engaño. Por eso dice Dios y lo declara: la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por eso Dios traerá mal sobre ellos en el año del castigo.
siempre que al universo, al mundo, va a venir un profeta de Dios de grande o de alta evolución, como lo fue Jesús en su tiempo, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Noé. Dios, antes de castigar a ese pueblo, le hablaba y le hacía conocer sus caminos, le hacía conocer la palabra de Dios a ellos a través de un connotado profeta. Y después que ellos continuaban, evadían ese mensaje, no aceptándolo, no creyéndolo, entonces venía sobre ellos castigo. Entonces llegaba sobre ellos la espada, la desolación, la destrucción. Porque Dios ha dicho que no hará nada Jehová Dios sin que antes se lo haga saber a sus siervos los profetas. Antes de cualquier acontecimiento trascendental que vaya a llegar a la tierra, Dios siempre levanta una persona que lo anuncia y que lo hace saber. Así que nuestras palabras van como una amonestación tanto al sacerdote como a los pastores a que dejen la fornicación, a que dejen el adulterio, a que se aparten de la mentira. Porque el Señor mismo hará caer sobre ellos la destrucción, la desolación y el castigo. Él lo compara con Sodoma y Gomorra. Y dice, en los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizan en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Cuando dice que hicieron errar a mi pueblo Israel, está diciendo que lo condujeron por camino malo, por camino de pecado, por camino de iniquidad. Y eso precisamente es lo que están haciendo los falsos maestros y los falsos apóstoles de hoy día. Así que dice el Señor, verso 14, y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, cometían adulterios, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno de ellos se convirtiese de su maldad. Cuando un falso profeta guía a un pueblo o a un grupo de hombres y de mujeres por camino de maldad, por camino de injusticia, eso es, y a la vez le dice que ya han creído en Dios y que han conocido a Dios y que se han convertido, sin ser eso realidad. Eso es lo que significa fortalecer las manos de los hombres y de las mujeres que hacen el mal. Y cuando un hombre y una mujer se filtra o se introduce a una religión de esa, a una secta, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Porque ya cree haber conocido a Dios, ya cree haber conocido la palabra de Dios, ya cree haberse convertido, cuando todo lo que dice y lo que cree es falso. Porque una persona arrepentida y convertida no comete adulterio. Una persona arrepentida y convertida no habla mentira ni cree en mentira. Ni mucho menos se deja guiar por un hombre o una mujer llamada pastora o llamado sacerdote que promueva el adulterio, promueva la fornicación y que promueva la mentira. Un hombre arrepentido no se deja conducir ni se deja guiar
por un pastor o por un sacerdote cuyo camino no sean buenos, que viva en adulterio y en fornicación. Por lo tanto, dice Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas, he aquí que yo les haré comer ajenjos y le haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía a toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis sus palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. La visión que profetizan, la hablan de su propia visión, de su propio razonamiento, de su propia creencia. Por eso los alimentan con vanas esperanzas. Lo guían por caminos que son un resbaladeros. No de la boca de Jehová. La palabra que hablan y los mensajes que enseñan no vienen de Dios, vienen de ellos mismos. Por lo tanto, el castigo no se hará esperar sobre semejante profeta, sobre semejante pastor, sobre semejante sacerdote. Por eso casi en todas mis conferencias, todos mis estudios que yo comparto, una de las cosas que yo le digo es que todos los acontecimientos del pasado son cíclicos, son repetitivos. En el universo hay una ley que es la ley del retorno de todas las cosas. Los días que estamos viviendo en el mundo desde el punto de vista espiritual son los días que vivió Sodoma y Gomorra, semejante a los días que vivió Egipto en tiempo del rey Faraón. Son días semejantes a los días que vivió Jesús de Nazaret en tiempo que él se manifestó en Israel. De manera es que cuando vuelva a aparecer aquel que ha de venir, el que se ha de manifestar, la misma experiencia por la que pasaron aquellos falsos maestros, aquellos falsos apóstoles, aquellos falsos sacerdotes, aquellos falsos pastores, la misma experiencia que vivieron y por la cual pasaron los hipócritas del pasado, esa misma experiencia será la suerte por la que pasarán los falsos maestros de hoy, los falsos instructores, los falsos pastores. Por lo tanto, esa predicción la pueden esperar como el día de mañana. Así que vamos a oír la próxima lectura para continuar. En Ezequiel 34, del 26 al 31. Y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición serán. Y el alrededor del campo dará su fruto, y del árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra segura, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando rompa las coyundas de su yugo, y libre de mano de los que le sirven, de lo que se sirven de ellos. No serán ya más de despojos de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no sabrán quién la espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidas de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, que estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto,
hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Amén. Muchas gracias. Estamos leyendo en Ezequiel 34, verso del 26 al 31. Y el Señor habla y dice: y daré bendición a ella y a los alrededores de mi collado. Y ha de descender lluvia en su tiempo. Lluvia de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto. Y la tierra dará su fruto. Y serán sobre la tierra, y estarán sobre la tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de sus yugos, y lo libre de la mano de lo que se sirven de ellos. Y no serán más por despojo de las naciones, ni la fiera de la tierra la devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien la espante. Así habla Dios de sus ovejas, de sus fieles y de los que creen en Él. Aquí cuando dice, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto. Cuando Dios rompa las coyundas de sus yugos, y lo libre de la mano de los que se sirven de ellos. Así que, ¿cuáles son aquellos que se sirven de ellos? De las ovejas de Jehová. Son aquellos que la han tomado como fuente de ganancia. Porque un siervo de Dios no se sirve de las ovejas, le sirve a las ovejas. Pero en el caso de que no sea un siervo de Dios el que administre las ovejas, es decir, al pueblo de Israel, en caso de que no sea un siervo de Dios, no le sirve a las ovejas, se sirve de ellas. Y de la mano de un dirigente así, es que Dios va a liberar a su pueblo, para que no vuelva a ser del pueblo de Dios una fuente de ganancia, una fuente de riqueza. Porque no es lo mismo servir que servirse de alguien. No es lo mismo servirle a alguien o a un grupo de personas que servirse de un grupo de personas o servirse de alguien. Entonces Dios va a liberarlo de la mano de los que se sirven de ellos, y en ese entonces no serán más por despojo de las naciones, ni la fiera de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien la espante. No habrá quien se sirva de ella, de las ovejas de Dios, de los fieles, de los creyentes. Entonces, en ese entonces sabrán que yo soy Jehová y estoy con ellos, y ellos son mi pueblo y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, oveja de mi pasto soy. Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Así que Dios va a liberar a su pueblo, así como liberó el pueblo de Dios, la descendencia de Jacob, de la mano del faraón. Un falso profeta, un falso instructor, un hombre hipócrita que no conocía a Dios, no amaba a Dios y pretendía ser guía de otros, pretendía ser instructor de otros. Así que esta lectura de ahora
nos deja saber y nos enseña que toda y cuanta vez el pueblo de Dios caiga bajo los efectos de la esclavitud moral y espiritual, todo y cuantas veces caiga en las manos de los infieles, Dios lo libera. Porque Dios no se olvida de su pueblo y sus misericordias son para siempre. Vamos a oír qué dice la próxima lectura. En Miqueas 4, del 1 al 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en su camino, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, muchas gracias. En Miqueas 4, verso del 1 al 2, el profeta Miqueas habla del reinado universal de Dios. Cuando habla del reinado universal, va a ser cuando Dios va a tomar control y dominio de su pueblo en todas las naciones, en todos los pueblos. ¿Y qué dice el profeta? Que en esos tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de montes. El monte de la casa de Jehová será establecido como cabecera de todos los montes. ¿Qué es el monte de Dios? ¿A qué se llama el monte de Dios? El monte de Dios se llama a todos los hombres y a todas las mujeres que por el conocimiento que Dios le ha dado han pasado a formar parte del pueblo de Dios, de la Jerusalén, la celestial, del monte de Sión, a la compañía de muchos millares de ángeles. Han pasado a formar parte de las ovejas del Maestro, de las ovejas de Cristo. Y en ese entonces, ese monte, el pueblo de Dios, va a ser establecido como cabeza de todos los montes, es decir, de todas las religiones. Y por eso dice que en aquel entonces vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. De Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando el pueblo de Dios sea establecido como cabecera de monte, eso quiere decir que en aquel entonces el pecado, la iniquidad, la locura de los falsos profetas y el error llegará al final. Y en ese entonces van a ser liberados todo lo que se encuentren esclavizados en las diferentes religiones, en las diferentes sectas. Todos ellos van a correr al pueblo de Dios para conocer la ley y para conocer la palabra de Dios. Por eso, en esta pequeña disertación del profeta Miqueas, anuncia el desmantelamiento, la caída de todos los falsos profetas, de todos los falsos evangelistas. Porque ellos mismos reconocerán
el error de su camino, el engaño de sus enseñanzas. Y se darán cuenta que la palabra de Dios no estaba en ellos y que la ley de Dios no era parte de su vida. Por eso van a decir todas las naciones: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por su vereda. Conoceremos la ley de Dios, y en ese tiempo conocerán la palabra del Señor, para ser liberados de la esclavitud del pecado a la cual la han sometido los montes, los reyes de la tierra. Todo aquello que, creyéndose tener la visión de Dios y el conocimiento de Dios, han conducido el pueblo por el camino de maldad, de pecado y de iniquidad. Mis hermanos, hasta aquí hemos llegado con la primera parte de donde le hemos dado a conocer el significado de los conceptos montes y reyes. Así que, conociendo que cuando se habla de montes y reyes, estamos hablando de sectas y de religiones, así podemos evadir un obstáculo más para la comprensión y el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Así que, mis hermanos, gracias por participar, gracias por venir, y los esperamos para la segunda parte, donde vamos a continuar hablándole del significado de los conceptos montes y reyes. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta luego, cuando estaremos en comunicación para iniciar la segunda parte. Así que con amor, con cariño, hemos estado con ustedes Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Muchas gracias y hasta luego.